Hola y bienvenidos de vuelta a Breaking News de México News Network, transmitiendo desde el Dorado Royal Spa Resort by Charisma. Ahora continuamos con más información. México es un país con una vasta historia y el Códice Chimalpaín, aunado a las obras históricas de Fernando de Alva Ixtlilxóchitl, que, de acuerdo con el INAH, constituyen el inicio de la historiografía mexicana. En el siglo XVII, los manuscritos del Códice fueron escritos por dos de los historiadores de ascendencia indígena más importantes de la época virreinal. Ellos son Domingo Chimalpaín y Fernando de Alva Ixtlilxóchitl. Chimalpaín describió en sus escritos a las culturas indígenas dentro del esquema providencialista de la historia que los españoles trajeron a América. En sus escritos presenta argumentos que sostienen que los indígenas participaron en la creación del mundo de acuerdo con la tradición bíblica. Mientras tanto, Fernando de Alva escribió sobre la historia prehispánica de Texcoco. En los documentos que integran el Códice se narra el devenir de las comunidades indígenas del centro de México, así como el contenido de la copia en náhuatl, más antigua que se conoce de la crónica Mexicayotl de Fernando Alvarado de Tezozomoc. Los manuscritos fueron integrados en 3 volúmenes por Carlos de Sigüenza y Góngora, y son considerados la fuente fundamental sobre la vida cotidiana, sociedad y política mexica, así como de la Nueva España del siglo XVI. En 1827, José María Luis Mora intercambió los manuscritos con James Thomson de la Sociedad Bíblica de Londres por Biblias protestantes para iniciar así una campaña nacional de alfabetización. Y el 18 de agosto del 2014, el Códice Chimalpaín regresó a México después de que el INAH logró negociaciones para realizar una compra directa con la Sociedad Bíblica de Londres. Y ahora, gracias al INAH, el Códice Chimalpaín está disponible para todos a través de un micrositio en Internet. Esto es con la finalidad de reafirmar el compromiso de preservar, estudiar y difundir el patrimonio cultural de los mexicanos. Desde el portal www.codicechimalpain.ina.gov.mx, los usuarios de Internet podrán tener libre acceso a este documento, pieza clave de la historia de México. En otras noticias, la época del cine de oro en México fue un momento significativo para la industria del cine. Sus grandes películas, sus actores han pasado a la historia como íconos de México. El cine llega a México el 6 de agosto de 1896, aproximadamente 8 meses después que los hermanos Lumière ofrecieran la primera función de cine de toda la historia del mundo en París. Los encargados de traer el cinematógrafo a México fueron Gabriel Veire y Claude F. von Bernard. En el castillo de Chapultepec ofrecieron lo que se podría considerar la primera función de cine en México, a la cual asistieron Porfirio Díaz, su familia y miembros de su gabinete. Tan solo unos días después, el 14 de agosto, el cinematógrafo fue presentado al público en el sótano de la droguería Plateros en la Ciudad de México. Y así es cómo llegó el séptimo arte a esta gran nación. Y aunque tuvo un comienzo un poco difícil debido a la censura, logró posteriormente abrirse paso y durante la Segunda Guerra Mundial, México consiguió llegar a su mejor época, la época que todos conocemos como el cine de oro mexicano. Durante esta época, Estados Unidos se vio muy afectado y dejó de producir tantas películas, lo cual implicaba un mayor número de salas en el mundo para exhibir películas mexicanas. Esto convirtió a México en el productor número 1 de películas de Latinoamérica. Ahora, de los años 30 a los años 50, el cine mexicano tuvo una transición de rural a urbano. Esto debido a que el género rural o ranchero se quedó sin temas y se comenzaron a buscar nuevas historias que contar. Además de que los habitantes de la ciudad asistían mucho más al cine y se empezaron a identificar más con el género urbano. En 1936 se estrenó la película
Allá en el Rancho Grande, que fue la primera con subtítulos en inglés en Estados Unidos y ganó el premio a Mejor Fotografía en el Festival de Venecia de 1938. En 1939 apareció un decreto, el cual exigía a las salas de cine exhibir por lo menos una película mexicana al mes. Y en 1945, Emilio Azcárraga Vidaurreta, con apoyo de la productora RKO, comenzó la construcción de los estudios Churubusco, los primeros estudios de cine al estilo norteamericano. En 1946, un año después, se funda la Academia Mexicana de Ciencias y Artes Cinematográficas. Entre 1946 y 1950 ocurrieron sucesos que fortalecieron al cine, pues Luis Buñuel inició la etapa mexicana de su filmografía y Pedro Infante se convirtió en el actor más importante del país. Los géneros más importantes de la época fueron la comedia, principalmente parodia, y el albur, los dramas familiares, el romántico drama, los melodramas, por supuesto, las tragicomedias, las rumberas y las rancheras. Cada película siempre contaba con ciertos temas predominantes, como los triángulos amorosos, dramas morales, la desafortunada hundida en la pobreza y siempre había, indudablemente, estereotipos de personajes, como el pobre honrado, el charro caballero y el charro macho, el charro cantante también, la madre o mujer abnegada y muchos, muchos más. Para el año 1946, la exhibición de películas en la República Mexicana estaba mayormente controlada por un grupo encabezado por el norteamericano William Jenkins. Al pasar el control del cine a la Secretaría de Gobernación, Miguel Alemán intentó desmantelar el monopolio, al mismo tiempo que se dio el primer paso para la burocratización del cine, un peso que la industria aún hoy por hoy sigue cargando. Y así comienza el declive de la época dorada del cine, con la llegada de novedades técnicas a Hollywood, entre muchas otras cosas que afectaron desgraciadamente a la industria. Simbólicamente, la época del cine de oro mexicano acabó el 15 de abril de 1957, el día que murió el gran y destacado actor mexicano Pedro Infante. En más información, vamos a platicar un poquito del cine etnográfico. Es aquel realizado bajo la dirección de documentalistas, antropólogos e incluso sociólogos y busca plasmar en una producción fílmica detallada un análisis del comportamiento humano basado en extensos estudios. Así, el cine antropológico es básicamente el arte de la antropología visual. Experto mexicano y documentalista y antropólogo Alfonso Muñoz fue el iniciador del cine etnográfico en México. El campo de estudio de la antropología visual busca de hecho representar y comunicar al televidente de manera audiovisual aspectos, características, tradiciones, costumbres, modos de vida desde una perspectiva de las ciencias sociales. El punto de partida es un análisis de la utilización de medios de comunicación social de imágenes sobre diversidad cultural, especialmente sobre culturas etiquetadas como no occidentales. El cine etnográfico en México ha ganado gran popularidad durante los últimos años, aunque existe desde la década de los 60. Expertos documentalistas y antropólogos tienen diversas opiniones sobre sus experiencias en la antropología visual. Por ejemplo, el gran precursor de esta rama, Alfonso Muñoz, en México, comenta sobre la importancia de investigar exhaustivamente antes de plasmar algo en cámara o en pantalla grande, por así decirlo. Asimismo, la gran importancia de sumergirse a los estilos de vida y costumbres de la comunidad en cuestión. Él indicó en alguna entrevista que involucrarse con la comunidad previamente y conocerla, y que la comunidad te conozca como cinematógrafo y tenga plena confianza en lo que haces, es de alta importancia. La influencia del maestro y experto Alfonso Muñoz y exhaustiva labor en comunidades indígenas de México ha llevado a otros antropólogos como Lina Odena Germes y Juan Ramón Bastarrachea a tener un contacto íntimo
con la realidad indígena, la cual es reflejada en documentales como Semana Santa en Tolimán, donde la celebración de los otomíes de la Sierra Gorda queretana queda totalmente expuesta en estas fechas. Otro ejemplo es El Día de la Boda, la cual muestra un espacio en la vida de los nahuas de San Bernardino Chalchihuapan en Puebla, proyectando estilos de vida y aspectos sociales de pueblos y comunidades indígenas de México y bajo la dirección de antropólogos y expertos, quienes con base en sus investigaciones sobre costumbres y tradiciones de comunidades de Querétaro, Puebla, Hidalgo y la propia Ciudad de México, entre otras entidades, es como el cine etnológico en México adquiere un alto grado de importancia y difusión artística. De esta forma, el mundo puede ahora visualizar en la pantalla grande diversas obras artísticas que proyectan el día a día de otras culturas. El espectador puede tener acceso a un acervo fílmico que aborda diversas regiones del país y comunidades, como los coras, los nahuas, los mayas incluso, los rarámuri e incluso tribus que viven en urbes, tales como los concheros de la Ciudad de México. Y continuando hablando un poco más de cine etnográfico, de acuerdo con un convenio firmado entre el INAH y la Cineteca Nacional, diversas piezas del cine antropológico y etnográfico mexicano serán digitalizadas y restauradas para futuras proyecciones y ciclos de cine en salas de la Cineteca Nacional y eventos del INAH. Dentro del gran acervo fílmico se encuentran documentales sobre aspectos y características de ciertos grupos y entornos del país, los cuales muestran historia, ritos, tradiciones y costumbres de los mismos, así como los códigos de conducta individual y colectiva. Estas joyas cinematográficas comprenden las zonas arqueológicas de Bonampak, Cacaxtla, Palenque y Yaxchilán, entre muchas más, las cuales constituyen material de consulta sobre la historia de estos sitios. La colección en su totalidad comprende 176 rollos de película de 16 milímetros y 7 más de 35 milímetros. Algunas de las obras incluyen también el registro antropológico sobre las celebraciones en distintas partes de México, como el Carnaval en la Huasteca, las fiestas de San Francisco y Semana Santa en San Felipe Osila, en Oaxaca. Todo el material a digitalizar y restaurar, como parte del convenio firmado entre ambas partes, fue originalmente generado por el INAH durante los años 60 y 70 en formato 16 milímetros. Semana Santa en Tolimán, por ejemplo, y El Día de la Boda de Alfonso Muñoz y Gastón Martínez Matiela, respectivamente, así como Él es Dios de Arturo Warman, son únicamente algunas de las películas que pasaron por este proceso de restauración para ser presentadas al público. Cada cinta documental cuenta con una investigación que la respalda, llevada a cabo por integrantes de la sección de etnografía del Museo Nacional de Antropología, bajo la mirada experta del documentalista y antropólogo Alfonso Muñoz. En un futuro cercano, se planea programar ciclos de cine y proyecciones, tanto en las salas de la Cineteca Nacional como en los eventos realizados por el INAH. Es el caso de las ferias editoriales y las expoventas también. Los libros del INAH en los estados de la Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia también participarán en estos ciclos de cine. Esto fue todo por hoy. Gracias por quedarse con nosotros en una emisión más de Breaking News de Mexico News Network, transmitiendo desde el Dorado Royal Spa Resort by Charisma. Soy Elisa Carballo y no olviden seguirnos en Facebook, Twitter y Google+, así como ingresar a nuestro sitio web www.mexiconewsnetwork.com para obtener más información positiva sobre México y el mundo. Nos vemos en la próxima transmisión. Audio Jungle.